Buenas noches, un saludo para la profesora Cristel Rodríguez Díaz, tutora del curso Tendencias Mundiales de la Criminalidad para Criminología, el cual es impartido por la Universidad Estatal a Distancia en la carrera de Criminología en el nivel de bachillerato. La siguiente es una exposición respecto al tema de los tres principales delitos cibernéticos que se dan hoy en día en la actualidad. Esta exposición analizará toda la temática respecto al crimen que se ejerce en contra de los menores de edad y que entre ellos mismos se desarrollan en muchas ocasiones. Esto en cuanto a varios fenómenos criminales actuales que conocemos como ciberacoso, child grooming y cyberbullying. El child grooming, que comenté de segundo, es el que se enfatiza en acoso con fines sexuales. Debemos tener presente que el desarrollo incansable y veloz que vivimos respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, han sido de gran ayuda para nuestra actualización, brindándonos infinidad de beneficios. Lamentablemente, por otra parte, se debe mencionar que existen peligros y problemáticas ante este auge tecnológico. Al respecto, Panizo menciona que han nacido o se han creado nuevas e importantes ventajas para los delincuentes, ya que Internet les ha dado la posibilidad de perpetrar acciones criminales a cientos de kilómetros, pudiendo utilizar sus identidades ocultas y supuestas, y algunas técnicas de navegación anónima, todo ello con el fin de dificultar su identificación y el daño a la moral de muchas personas. Ante este auge de las nuevas tecnologías, queremos entender qué es realmente lo que está sucediendo. El Internet, las redes sociales y los medios digitales proporcionan importantes herramientas para el contacto humano, mismos que a su vez suponen nuevos riesgos que antes eran prácticamente inexistentes. Tres de los principales problemas en los que se enfoca esta exposición, los cuales son los siguientes que voy a mencionar: el ciberacoso, el child grooming y el cyberbullying. Los tres los voy a explicar por separado un poquitito más adelante en la exposición. ¿Qué son y qué significan este tipo de delitos cibernéticos? Es importante que, ante todo, saber que los delitos o ciberdelitos son todas aquellas acciones antijurídicas que se dan a través de vías informáticas, mismas que tienen como objetivo destruir y dañar por medios electrónicos y de redes sociales. El ciberacoso es aquel que incluye el envío repetido de amenazas, agresiones o acusaciones falsas por correo electrónico o teléfono móvil, publicarlas en sitios web, robar la identidad o datos de una persona, espiar y monitorear el computador o el uso de Internet que hace otra persona. A veces también las amenazas pueden llegar a espacios físicos. Mientras tanto, en el tema del child grooming, este es el tipo de acoso que tiene fines netamente y exclusivamente sexuales. Son todas aquellas acciones preconcebidas que lleva a cabo un adulto a través de Internet para ganarse la confianza precisamente de un menor de edad y obtener su propia satisfacción sexual mediante imágenes eróticas y pornográficas que consigue del menor, pudiendo llegar incluso a concretar un encuentro físico para luego abusar físicamente de él. En el tema del cyberbullying, este se define como el uso de algunas tecnologías de la información y la comunicación, como el correo electrónico, los mensajes de teléfono móvil, la mensajería instantánea, los sitios personales vejatorios y comportamientos personales en línea que son para difamar a un individuo o un grupo, que deliberadamente y de forma repetitiva y hostil pretenden dañar a otro. ¿Cuáles son las causas desde un nivel general de estos tres fenómenos? Es importante recalcar que realmente no existe un motivo totalmente definido para ver la causalidad del por qué se tiende a acosar a otra persona, y tampoco existe un patrón claro del que se pueda explicar el por qué una persona, un niño, una niña o un joven pueden ser víctimas de agresiones de otros. Según mencionan los autores Orjuela, Cabrera, Calmaestra, Mora y Ortega en el año 2013, lo que científicamente se sabe es que estos pueden surgir a raíz de ciertos factores que pueden entenderse como facilitadores de este tipo de fenómenos.
es importante recordar que la presencia de alguno de estos factores de riesgo no necesariamente conlleva a que los niños o niñas sean víctimas o agresores de este tipo de fenómenos. Entonces podemos resumir desde un nivel general: este tipo de comportamientos delictivos son más fácilmente llevados a cabo debido al gran auge de las TICs, que estas son las tecnologías de información comunicativa. Esto se da gracias a las facilidades y comunicaciones que brinda el acceso a Internet y la propagación de todo tipo de artefactos de tecnología que se manejan hoy en día, incluso usados desde la niñez. Estos artículos pueden ser tabletas, computadoras personales, celulares, el uso del correo electrónico y el uso de las redes sociales. ¿Qué factores de riesgo tenemos desde el nivel social para la propagación de estas problemáticas? Pues bien, hay herramientas disponibles en Internet que ayudan a la propagación de estos comportamientos perjudiciales a nivel social. Todo ello gracias a ese poder adquisitivo que muchas familias gozan y que mantienen, en el cual el uso de la tecnología es prácticamente obligatorio. También las tecnologías de información se convierten en el producto del proceso de producción y ambos, conocimiento e información, conforman un binomio que pauta el desarrollo de las sociedades avanzadas en la época contemporánea, en la época en la que estamos viviendo. Según mencionan Torres, Robles y De Marco, las materializaciones más populares de la sociedad, de la información y de las TIC las forman una tríada que se compone de las computadoras personales, el Internet y los celulares. ¿Qué impacto y consecuencias socialpolíticas generan estos fenómenos? Debemos considerar, para ejercer un correcto acercamiento, primero que nada, que el Internet siempre debe tomarse como un bien y como un facilitador social. Además, que las TICs son un conjunto de tecnologías desarrolladas para una información y comunicación más eficiente. Ellas lo que buscan es darnos e intentar mejorar nuestra calidad de vida. En síntesis, para el tema de las consecuencias sociales que se producen a raíz de estos fenómenos, tenemos el ciberacoso, el cyberbullying y el child grooming. Son prácticas entendidas como una contradicción entre la idea social del Internet y las prácticas digitales de dominación, coerción, amenaza, que definen un comportamiento pernicioso. Son medios que facilitan la existencia de la violencia de género entre los jóvenes de una manera mucho más accesible a estos fenómenos. Se incentivan también formas de desigualdad y violencia digital en la medida en que unos ciudadanos con más poder que otros abusan de las demás facilidades o de los demás perjuicios que puedan tener o debilidades que puedan tener otras personas. También existe un alto grado de dominación sin medida ni restricción. Mediante estos tres fenómenos también se abre una puerta de entrada para la destrucción de la vida íntima de las personas acosadas y maltratadas. Estos son los medios por los cuales se abren portillos para la difamación de personas. Otras consecuencias que se dan a raíz de estos fenómenos son la realización de grupos de discusión con fines despectivos en contra de personas, principalmente en escuelas y colegios. Esto se llama acoso escolar, así que aumenta el daño moral, psicológico y en ocasiones hasta físico de los jóvenes. Este es un fenómeno que se da constantemente en la región de Iberoamérica. Mediante el uso del ciberacoso aumentan los casos de prácticas de intento de robo de contraseñas para acceder a casos de información personal, falsificación de identidad para actuar desde el anonimato, presión permanente para actuar conforme a las solicitudes de la pareja, de críticas continuadas y revelación de intimidades de la pareja tras extinguirse una relación, ya sea de noviazgo o de matrimonio incluso. También se da un fenómeno, un cuarto fenómeno podríamos llamar, que hoy en día es muy común y que lo vemos popularmente en esta red de WhatsApp que usamos tanto, que se llama el sexting. El sexting se conforma o tiene como base, como accionar, el envío de fotos íntimas a grupos o listados de contactos predeterminados que conocen previamente a esa persona, para dañar su moral y su integridad psicológica y mental también. También se dan aumento de chantajes emocionales, ansiedad, depresión, irritabilidad, sensaciones de miedo, aumento de ideas suicidas, altos niveles de estrés, afectación en el plano de emotividad individual,
trastorno del sueño, entre muchísimos otros más problemas que se dan. Sobre la construcción de la seguridad nacional en contra de los crímenes cibernéticos en la región de Iberoamérica, podemos mencionar que debido al gran desarrollo de las TICs y las diferentes conductas ilícitas que han venido surgiendo, los estados iberoamericanos han tenido que interponer y ejecutar diversas medidas que establecen una mayor seguridad nacional. Entre ellas voy a mencionar las siguientes 4 que el autor Panizo menciona en el escrito que la profesora nos adjunta. La número 1 es, como medida que se adopta, es adaptar sus legislaciones para dar cabida a estos nuevos ilícitos penales. Esto significa que cada país, al verse afectado con estos fenómenos, lo que promueve es incluir artículos que castiguen estos fenómenos o estos delitos cibernéticos en cada código penal en cada país. Crear unidades policiales especializadas en la investigación de estos delitos, de este tipo de delitos tecnológicos. También ha sido necesario la implementación y especialización para formar jueces, magistrados y fiscales en este tema. Y como último tema, se ha optado porque todos los operadores que luchan contra la delincuencia cibernética cuenten con los instrumentos necesarios para enfrentarse a este nuevo tipo de delito. Un breve análisis crítico respecto a lo anteriormente mencionado sobre las políticas de seguridad que se adoptan en la zona es que dichas políticas de Estado van en la mayoría de ocasiones encaminadas o enfatizadas hacia el ámbito legal y al reforzamiento desde su base de acción principal, que es su jurisdicción interna, o sea, el código penal de cada país. También considero que un buen paso sería intentar erradicar esta fenomenología. Se viene desarrollando con el desarrollo inminente y acrecentado que vivimos hoy en día con respecto a las TICs. Por otra parte, no menos importante que este tipo de políticas, se debe adoptar respecto a las leyes este resguardo y la implementación de espacios de acción y de información desde los primeros niveles educativos, o sea, en las escuelas y en los colegios, para que la juventud y la niñez tengan un poco más de apoyo en estos temas. Debido a que gracias a este tipo de acciones sería más fácil intentar reducir el número de casos de cyberbullying y ciberacoso que se reportan día con día. Tampoco se puede olvidar el tema familiar. La familia es la base de la sociedad y desde ahí también se puede implementar algún tipo de programa para que se puedan prevenir un poco más estas situaciones de delitos. Soluciones, vamos con soluciones para estos problemas. Tenemos que se puede mantener desde el interno de la familia una estructura sólida parental, de acompañamiento y de disciplina, ya que esto se relaciona con la ausencia de problemas de este tipo de delitos. Se deben de disponer de guías o implementación de guías de actuación para combatir tanto en forma preventiva como reactiva. Puede ser un extracoso en redes sociales, es una buena opción para eliminar un poco estos fenómenos. Buena comunicación entre padres, maestros, hijos y jóvenes desde los centros escolares, centros institucionales escolares y el hogar. Se deben continuar realizando investigaciones en estos temas para darle un poquito más de énfasis a todo, comprender de mejor manera cómo es que funcionan estas problemáticas, aumentar procedimientos que permitan denuncias de estas situaciones. Este es un buen punto, porque así se le da un seguimiento eficaz a cada situación que se vaya dando. Se debe también promover una victimización de características para poder evitar a tiempo la aparición de este tipo de conductas antisociales. Dentro de las conclusiones finales de la exposición, el delito cibernético ha ido creciendo más fácilmente a medida que avanza la tecnología y sus autores ya no requieren de grandes habilidades y técnicas para hacer una completa amenaza. El ciberespacio es un lugar especial e ideal para que los delincuentes puedan permanecer en el anonimato y así tener acceso a todo tipo de información personal. Una conclusión que se da es que lamentablemente no se cuenta en la actualidad con un estudio que permita cuantificar en qué medida y hasta qué punto afectan estos tres fenómenos a la ciudadanía de jóvenes en la región de Iberoamérica. Tampoco se sabe a ciencia cierta en qué medida estamos ante estos fenómenos digitales que se amplían y se magnifican constantemente en sus formas de ejercer violencia. No hay una medida o una cuantificación exacta sobre la magnitud de estos ciberdelitos.
Estas actividades podemos descubrirlas finalmente como o se pueden describir más bien finalmente como una invasión en el mundo de la vida privada y serena de sus víctimas. Muchísimas gracias.